Muchas gracias. Bueno, es un placer formar parte de esta jornada preparatoria. Como siempre, en mi querido Perú, estoy encantado de poder estar una vez más con todos ustedes. Quiero dar las gracias, evidentemente, a todas las personas que me han pedido esta participación. Por supuesto, al señor superintendente, a Carmen, a Carla, que ha estado en comunicación conmigo todos estas semanas, yo diría meses, desde que iniciamos esta posible participación y a todo el equipo de Juan José de la zona 4 que me han acogido pues como en casa, ¿no? Como me ocurre siempre en Perú. Muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y voy a presentar la clase a que en realidad le había puesto un título un poco más exótico que este. Y yo le llamo a esta charla pues coordinación entre registro y catastro, ¿no? En los límites de la realidad. Yo hablo de varias realidades y ahora entenderán exactamente a qué se refiere esta expresión. Pero bueno, me llamaba la atención el otro día una pareja que me llamaba un amigo mío y me decía, no, es que nos hemos separado, nos hemos divorciado. Y, y me explicaba, ¿no? Decía, claro, es que lo que ocurre es que, bueno, mientras éramos, pues, bueno, éramos cada uno de nosotros, teníamos nuestra propia esencia, ¿no? Tenemos nuestra forma de ser, nuestros objetivos, nuestros proyectos. Y luego ha llegado un momento en el que, bueno, pues uno ha acabado aplastando al otro, se ha impuesto y ha acabado imponiéndose y ahí se ha perdido un poco la magia, se ha perdido la esencia y se ha perdido pues un bonito futuro. Entonces, por esa razón yo me llamaba la atención la comparación que existe entre esa situación y la situación que durante un tiempo amenazaba con ocurrir entre registro y catastro. Registro y catastro ha tenido también en España pues una situación de tensión en algunos momentos debido a, bueno, pues a no poder seguramente entender algunas personas la importancia de mantener su propia esencia, que se trata de amigos desde hace casi un siglo, más de un siglo, que se necesitan, que se quieren, que cada uno tiene su forma de ser y que deben ir de la mano, pero no imponerse uno sobre el otro y mi modo de ver no se debe hablar de situaciones de fusión, ¿no? Yo a veces lo comparo con las fusiones nucleares o la fisión nuclear que puede ocurrir cuando se habla de las multifunciones, ¿no? Yo la forma más rápida que tengo de decir por qué me opongo a las multifunciones o a la multifusión, yo le llamo multifusión o multiconfusión y yo ya no sé si estoy hablando de fusiones o de confusiones. Lo comparo con unos resultados de quiniela que nos indicaran cómo debemos apostar a los partidos, ¿no? Pero con resultados desactualizados. ¿Y por qué digo esto? Pues porque cuando se da un indicativo de que una determinada persona puede que sea tal vez el titular de una determinada propiedad, pues ya saben lo que ocurre, ¿no? Esa inseguridad es peor que el no tener información del todo, ¿no? Esa inseguridad que da, de alguna manera, bueno, induce desde luego a confusión. Y lo que ocurre con el registro de la propiedad es que proporciona una seguridad absoluta, iuris et de jure, en cuanto a quién es el titular y en cuanto a quiénes son las cargas con rarísimas excepciones, que no es vencible en tribunales prácticamente nunca. Por esa razón, creo que es un acierto que el legislador haya optado, pues en vez de por multiconfusiones, pues por mantener cada uno su razón, ¿no? Eh, creo que ha sido un éxito de la legislación española que no siempre se da. Comparto un concierto de rock en el que Nacha Pop, en el último concierto que dio en Madrid, Nacha Pop 80-88, decía esto, ¿no? Tal vez sea mejor entenderse entre los dos para conservar cada uno su razón. Entenderse entre los dos para conservar cada uno su razón. Cada uno su razón, ¿no? Uno y luego dos. Y esto va dedicado a todos aquellos que creían que yo en una presentación no podía poner un concierto de rock. Bueno, ya pocas cosas me quedaban a mí para hacer una presentación, pues esto va dedicado a ellos. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar de registro de catastro un poco. Vamos a hablar de catastro y de registro en sus orígenes y de por qué son entidades distintas, por qué deben conservar cada uno su razón y cada uno su razón de ser, cada uno su esencia. El origen etimológico de la palabra catastro se encuentra en el griego bizantino, ¿no? El catasticon, que se traduce de una manera un poco rara cuando se traduce literalmente, pero cuando se traduce de una manera, digamos, semántica propiamente dicha, se habla de línea a línea, que indica bien cómo es realmente lo que es un catastro. Un catastro es una delimitación, una línea que define por dónde quedan digamos, los vértices de los polígonos que sobre el territorio, sobre el mapa, indica la propiedad de las parcelas. Y su finalidad, desde sus orígenes, es muy clara. Es la recaudación del impuesto sobre los bienes raíces, sobre los bienes
del territorio, o sea, sobre los bienes inmuebles en principio, ¿no? Para lograr la justicia equidistributiva, porque todas las civilizaciones del mundo han intentado cobrar impuestos y sobre todo lo han hecho sobre el territorio. Y en general suelen, bien por una cuestión de entender que la recaudación solo puede tener lugar de esta manera, o bien por justicia, tanto en Egipto como en Roma, como luego en Castilla y en todo el derecho germánico que se implanta en la península ibérica en época visigótica, hablan de la redistribución en función de cómo son las extensiones de los terrenos. Pero bueno, no solamente los registros fiscales, es que la propia escritura nace seguramente en Sumeria o en Babilonia, con códigos como el de Hammurabi o como códigos como las estelas funerarias del catagrafe en el Antiguo Egipto. La escritura en sí nace para poder tener reflejo y para llevar una contabilidad adecuada de cuánto se está pagando por los impuestos en función de las extensiones de los mismos. De manera que el registro fiscal es muy anterior al registro de la propiedad, ¿no? Era, de alguna manera, bueno, pues una razón de ser a lo que antiguamente era la planimetría sobre el territorio o los censos en el caso del derecho romano, etc. Esto marca las características que todavía tiene hoy el catastro. La razón de ser de que el catastro sea obligatorio es que uno no puede eludir pagar los impuestos diciendo es que yo no me quiero registrar. No, no, el catastro te registra y punto y final, ¿no? Y no solamente esto, sino que si hay edificaciones, pues el catastro las reflejará aunque tú no hayas declarado la obra nueva en una escritura pública ni la hayas inscrito en el registro. El catastro es exhaustivo. En una charla sobre esta cuestión en una compañera peruana, además, me preguntaba, pero ¿todo el territorio está catastrado? Sí, todo el territorio está catastrado. El territorio está catastrado desde tiempo ancestral, porque el catastro le ha preocupado siempre tener todo el territorio perfectamente planificado y levantado, aunque no tuvieran la certeza exacta de cuáles eran las propiedades ni hasta dónde llegaban. Ellos levantaban el catastro y si luego había que corregirlo, se corregía. No hacía registro, claro. Es dinámico porque las situaciones que ocurren en la realidad catastral, en la realidad, es decir, en el mundo exterior, se reflejan de manera automática, está constantemente cambiando. El catastro no es un puzzle estático y su objetivo es reflejar la realidad física, no la realidad jurídica, lo que hay en la realidad. El registro no es así, el registro de hecho no es así ni casi, es casi contradictorio con todas estas características que acabo de exponer, ¿no? Se basa en proporcionar seguridad al tráfico jurídico y por una razón muy esencial que es que cuando hay seguridad del tráfico jurídico los bienes circulan y si circulan hay riqueza y hay movimiento y la economía permite el crédito territorial y con el crédito territorial se ingresan cantidades en la hacienda pública. La razón de ser del registro de la propiedad se busca en la fe pública mercantil y en algunos condes de la Edad Media. Yo cuento mucho esta historia, ahora no me voy a meter en profundidad en ella, pero bueno, con toda probabilidad fueron algunos señores medievales, se dice que en Mallorca posiblemente, o tal vez en algunas regiones del sur de Francia, que se inventaron un principio contradictorio con el derecho romano, por el que el verdadero propietario, el verus dominus, será tenido de menos frente al propietario nuevo que reflejaba una adquisición verificada en venta pública dentro de un mercado público, ¿no? De esta manera se mantenía el valor de los bienes, aun perjudicando al verdadero propietario. Y se decía, pues el que compre en mi mercado, decían así los nobles, será mantenido en su adquisición, aunque después aparezca el verdadero propietario y esta causa no resultará de la publicidad o fuera manifiestamente conocida dentro del mercado, ¿no? Estoy prácticamente diciendo el artículo 34 de la ley hipotecaria española, ¿no? El tercero que de buena fe adquiera a título oneroso será mantenido en su adquisición, aunque se resuelva o anule el derecho del transmitente en virtud de causas que no consten en el mismo registro, siempre que se pruebe sobre una fe y otra serie de circunstancias. La fe pública mercantil es lo que da origen a la verdadera potencia, a la fuerza del registro de la propiedad española. Como consecuencia de ello, el que quiere se beneficia de este premio y el que no, no. El registro de la propiedad no es obligatorio, al menos el registro español, sino voluntario, con algunas excepciones también, vías de dominio público y otras así. El ámbito no es el jurídico público, no se trata aquí de beneficiar a la administración, al menos en principio, sino que es el ámbito jurídico privado. Es estático, pero con esto no quiero decir que las propiedades no circulen dentro del registro de la propiedad, quiero decir que es muy posible que no lo hagan. Así como el catastro no es posible, las propiedades y tal, y la fisonomía de las titularidades cambia automáticamente en catastro, en el registro de la propiedad no es así, y cualquier modificación hipotecaria, segregación, división, exceso de cabida, declaración de obra nueva o el cambio de la titularidad o las cargas, se tiene que pedir, se tiene que rogar, es voluntario, ¿de acuerdo?
Y no es un registro que quiera reflejar la realidad física, quiere reflejar la realidad documental. La realidad documental es una realidad muy distinta a la realidad física. Es lo que existe en los papeles. Y claro, los registradores nos jactamos de decir que es la realidad mejor. ¿Vale? ¿Por qué es mejor? Pues porque está más protegida. Y tenemos razón. O sea, esto es lo asombroso. Claro, trata de explicarle a una señora que la realidad de su casa o la realidad externa es una realidad de menor importancia. Bueno, pues es así absurdo, pero realmente existen dos realidades. Realmente es una realidad que se basa en unos principios, en una solidez que no tiene la realidad de ahí fuera. La realidad extrarregistral, decimos con cierto desprecio los registradores españoles. ¿No? A mí me hace bastante gracia esta situación, pero se basa en unos principios que son, en unos casos estructurales, como el principio de voluntariedad, el carácter declarativo de la inscripción, el principio de rogación, por el cual la gente tiene que acercarse al registro para beneficiarse del premio que genera la inscripción, el principio de prioridad, la prioridad que puede operar de manera excluyente de cualquier titularidad contradictoria que entre con posterioridad al registro, o bien con prelación o de rango en el caso de que los derechos sean compatibles, ¿no? Se ordenan dentro del registro. Y el tracto, que permite el encadenamiento sucesivo de las titularidades. Estos principios que ya conocen y en los que no voy a entrar, aunque tengo que citarlos aquí y ahora verán por qué. Estos principios acaban reproduciéndose en el ámbito gráfico de una manera muy interesante. La clave de que el registro de la propiedad sea lo que es la legalidad. La legalidad en el sentido de gatekeeper, del control de legalidad que hace el registrador en la calificación, en un ejercicio intelectual de verificación jurídica y de razón de si el negocio jurídico cumple con todos los requisitos, tanto formales como materiales, ¿no? No solamente por lo que deriva del registro, sino por lo que se deriva también del documento en sí, de todas las manifestaciones que hacen los interesados, ¿no? Este control, este juicio de legalidad es lo que realmente permite al Estado proporcionar este premio. Y el premio es la fe pública, la legitimación, las presunciones. Las presunciones que operan iuris tantum con respecto a la oponibilidad o inoponibilidad de lo inscrito y la fe pública que antes cité en cuanto a la presunción iuris et de iure. Es decir, lo que hay en el registro es lo que hay y va a misa. Y si no existe, pues no existe. Claro, es que fíjense ustedes, o sea, el registro tiene tanta fuerza como para poder reflejar situaciones que no existen en absoluto y además que se sabe que no existen. Por ejemplo, cuando un promotor inmobiliario declara un conjunto inmobiliario con dos edificios, cada uno de ellos dividido en propiedad horizontal, en elementos independientes, de manera que son 8 viviendas con unos elementos comunes, patio, plaza de, no sé qué sé, plaza de tenis, plaza de ocio, etcétera, y se hipoteca. Y todo esto está en el registro. Y eso es una realidad absolutamente protegida por la fe pública. Y uno se va al lugar donde deberían estar los elementos y no están. Es tan importante la realidad registral y genera tanta riqueza económica como eso. Entonces, es importante llamar la atención sobre el por qué el registro de la propiedad está llamado a reflejar una realidad distinta de la realidad externa, ¿no? El registro de la propiedad es así y no se fija en la realidad exterior, en la realidad extrarregistral de una manera muy precisa, al menos durante todo el siglo XIX, o sea, mediados del siglo XIX y todo el siglo XX, porque sencillamente era incapaz de coordinar la realidad exterior con la realidad literaria. La descripción literaria es la manera en la que se describen las fincas y en la que se describen los bienes inmuebles desde que la ley hipotecaria empieza a funcionar en el siglo XIX, pues porque no había forma técnica. Primero, los planos no eran precisos. Segundo, no había ninguna manera de que el asiento registral reflejara realmente una planimetría. Piensen en libros registrales escritos a mano y grapados o encuadernados y claro, incorporar planos no era posible. Entonces el legislador del siglo XIX decidió, dice, bueno, nosotros vamos a otorgar una protección pero brutal y muy, muy importante a los derechos inscritos. ¿Y estos derechos sobre qué? Bueno, sobre lo que quiera que haya en la realidad está registrado. Es por esto que la fe pública, la legitimación tampoco, no se extienden a los elementos descriptivos del inmueble. Así se tiene por la doctrina hipotecarista hasta épocas muy recientes. ¿Por qué? Porque no había garantía ninguna de que las manifestaciones de los interesados en las escrituras públicas, que luego se reflejaban en las descripciones literarias, fueran reales, fueran de verdad. Esto es lo que cambia con la finca gráfica registral. ¿De acuerdo? Y cambia porque es necesario. Porque es necesario porque hay unas imprecisiones grandísimas. Claro, los interesados en el siglo XIX empiezan a entender que si yo soy propietario de mi finca, yo sé cuál es mi finca. Y todo el mundo sabe cuál es mi finca. En el siglo XIX todo el mundo, las fincas que tenían cierto valor, pues eran de las personas que eran y no había ninguna necesidad, pues casi en fin, de una descripción más precisa porque todo el mundo sabía hasta dónde llegaban las fincas y si no, la cuestión se resolvía a cañonazos, ya saben a qué me refiero, ¿no? Entonces,
Bueno, pues como consecuencia de ello es muy frecuente que las descripciones de esa época intencionadamente hablen de menos metros para pagar menos impuestos o de las localizaciones de una manera muy imprecisa para que no se pudiera verificar si efectivamente había lo que había en en la realidad extrarregistral y por tanto los impuestos sobre los bienes inmuebles se pagaran de una manera muy injusta. Pero es que además de esta intencionalidad en las malas descripciones es que las descripciones eran tan imprecisas como por el pago partido. El lugar de Fuente Ancha. Bueno, Fuente Ancha cambia de nombre 5 veces y ya no sabemos dónde está Fuente Ancha. O los linderos por los 4 puntos cardinales, es decir, linda por el norte con Antonio de la Aza y por el sur por Gómez de Guzmán. Gómez de Guzmán se muere y los herederos o vende su finca y esos linderos ya no hay forma de determinar dónde está la finca, no hay forma de localizarlo, ¿no? Es decir, no solamente las descripciones intencionales han generado imprecisión, hasta el punto de que ya no era posible ver dónde estaban muchas fincas antiguas, ¿no? Es también la nueva forma de medir la que nos hace pues pensar que esta realidad extrarregistral y esta realidad registral deben coincidir, ¿no? Nos vemos en los límites de la realidad y cuando yo hablo en los límites de la realidad me estoy refiriendo a una serie de televisión que había en los años 40 en Estados Unidos, que yo soy un fanático de ella. En Estados Unidos se llama The Twilight Zone, ¿no? Y era una serie de ciencia ficción, de terror, de miedo, ¿no? Y que hablaba de que existía una realidad más allá de los límites del registro, eh, una realidad de la imaginación, de otra dimensión. En el caso del tiempo, las descripciones nos llevan. Porque sí es verdad que al final nos encontramos con que en los registros de la propiedad encontrar muchas veces la finca de los abuelos o localizar una finca en el territorio era una serie de ciencia ficción o de terror. Era verdaderamente muy difícil y tenía que cambiar. Y tenía que cambiar porque con independencia de la relación que puedan tener catastro y registro, los interesados, los usuarios del servicio se merecían algo más, algo más. Lo que ocurre es que entre los años 90 y 96 en particular, a partir de los años 90, yo pongo esta fecha, pero bueno, podría ser 87 si quieren, 88, los registros de la propiedad se desarrollan tecnológicamente de una manera brutal. Incorporamos todo tipo de medios tecnológicos hasta el punto de desarrollar nuestro propio sistema de bases gráficas y los registros de la propiedad acaban pues, con firma electrónica, con un proceso de digitalización total, etcétera. Mientras que Catastro no. Catastro tiene sus limitaciones, siguen haciendo las cosas casi a levantamientos topográficos en tinta, con grafos y con máquinas antediluvianas y no avanzan a la velocidad que deberían. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros empezamos a comprender que el inmueble registrado es una cosa muy compleja y que es necesario dar solución a toda una serie de problemas y desarrollamos nuestros propios sistemas de GIS y de incorporación de capas registrales y tratamos con programas, este es el ejemplo del programa anterior que teníamos en los registros, de solucionar al menos 5 problemas importantes, o 6. Primer problema de la identificación de las parcelas, es decir, saber dónde está la parcela de mi abuelo, ¿vale? Y eso tiene mucho que ver con la localización de la parcela en el territorio. Pero la identificación también, es decir, si la parcela es una o dos, o ha pasado a ser parte de otra parcela porque se ha agregado a otra, en fin, se han unificado, se han unido varias parcelas para hacer un solar sobre el cual se ha edificado, etcétera, ¿no? La identificación y la localización de las parcelas, que acaba siendo una pesadilla de calificación para los registradores. Su extensión superficial, es decir, los excesos de cabida, un problema verdaderamente grave que muchas veces se trataba de paliar con planos o con medidas de arquitectos, pero al final la responsabilidad tanto de arquitectos como de registradores quedaba pues muy expuesta cuando se trataba de la presentación por parte de los interesados de medidas que no estaban, digamos, sustentadas por algún tipo de planimetría oficial. La existencia de obras, instalaciones o plantaciones que ocurría por la descripción literaria se declaraba una obra, pero en realidad había 3 casas. Y las instalaciones, por ejemplo, que podían ser también desmontables, como instalaciones de aerogeneradores o de energía solar, en fin. Muy difícil también realizar estas descripciones si no se utilizaban los medios gráficos. Como las descripciones complejas. Pónganse ustedes a describir todos los viales de Iquitos. Y linda, ¿por qué? Pues ¿cómo vamos a poner los linderos? Pues por cada casa del lado de la calle, o sea, o por pares de coordenadas, serían cientos de miles de coordenadas. No se puede describir sin una planimetría.
Y lo que es más importante, nosotros, los registradores en todo el mundo, SUNAR es así, en los colegios de registradores es así, tenemos una vocación de defensa de las administraciones en la gestión de sus políticas públicas y en esto es imprescindible que llevemos a una protección del dominio público marítimo terrestre, un dominio público medioambiental, donde cuando toque la defensa de las tierras indígenas o de las comunidades campesinas, la defensa de los territorios mineros, etcétera. Entonces, tan importante es la protección del dominio público que nosotros no podíamos permanecer sencillamente diciendo es que no se puede, la legislación no avanza. Ahí se produce una pugna entre registro y catastro, porque catastro cree que estamos utilizando planimetrías que no son oficiales y nosotros creemos que tenemos que seguir adelante y efectivamente esta pugna está a punto de resolverse de una manera pues, catastrófica, si me permiten la broma con la expresión etimológicamente parecida, ¿no? Esto se resuelve en el año 2015 con la ley de coordinación, la ley de modificación del texto refundido de catastro, que es una ley muy compleja. Pero normalmente eso, no sé si les pasa a ustedes, pero solemos hablar de los fallos de nuestra legislación. Es como las noticias, ¿no? Cuando hay una buena noticia nunca sale, no es muy raro que salga y siempre son todo malas noticias. Al final los comentarios de las revistas jurídicas y los comentarios de sentencia y todo lo demás siempre son para criticar, 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 criticar. Bueno, pues hagamos una excepción. Esta es una gran ley, a mi modo de ver. Es una legislación perfectamente pensada, madurada durante unos cuantos años, en la que intervienen técnicos de catastro. Catastro, a lo largo de este tiempo, desde el año 90, se produce una circunstancia muy curiosa, y es que en el año 96 el legislador, como decimos en España, tira para adelante y dice, a partir de ahora la referencia catastral será constante en todas las inscripciones. Si no hay referencias catastrales en la mayor parte de las fincas. Y además, certificaciones catastrales descriptivas y gráficas para la inmatriculación en las fincas urbanas y ya veremos en las rústicas. Entonces, bueno, se produce un pequeño shock en los registros, los usuarios del servicio empiezan a decir, pues si no, si Catastro no está adaptado, si no sé, y Catastro se colapsa con peticiones de rectificaciones, etcétera. Y en ese momento, a mi modo de ver, no quiero yo tampoco hablar de otras instituciones, pero bueno, en este caso estoy hablando muy positivamente, creo. Catastro se pone las pilas, recibe ingresos del Estado, tiene que entender que es Ministerio de Hacienda, o sea que los ingresos los tiene garantizados, me parece a mí, y reciben grandes cantidades de dinero, grandes recursos, y a partir de ahí se empieza a tecnificar, empiezan a modernizar sus planimetrías y empiezan a hacer una extraordinaria labor que le lleva a donde está ahora mismo el catastro español. Es un catastro perfectamente desarrollado y en condiciones de dar solución inmediata y tecnológica, como digo, telemática también a todos estos problemas. Esta ley es una ley de coordinación. ¿Y por qué digo de coordinación? Es una ley que mantiene la esencia, la forma de ser, mantiene los objetivos, los proyectos y la idiosincrasia, puede decirse, de cada institución, hablando de la correspondencia, ¿no? La coordinación no es otra cosa que lograr la correspondencia entre la parcela registral, ahora sí una parcela física registral, gráfica registral, no ya de descripción literaria, y la parcela catastral, de manera que haya digamos, una permanente comunicación entre catastro y registro para ir viendo las modificaciones que se producen en el ámbito registral y que tengan reflejo en catastro, y sobre todo las modificaciones que tengan lugar ahí fuera, en la realidad extrarregistral, y que tengan un reflejo registral. La coordinación es un procedimiento registral, hay que entenderlo. Es un procedimiento registral porque la ley reconoce que en la diferencia entre la fisonomía o las descripciones catastrales y las registrales debe prevalecer la registral. La registral, ¿por qué? Pues porque los asientos del registro están, los pronunciamientos del registro están bajo la salvaguardia de los tribunales y producen todos sus efectos, sus extraordinariamente fuertes efectos, recordémoslo, mientras no se declare su inexactitud por un juez o los interesados cambien esta descripción. Por tanto, debe prevalecer la realidad registral. Este procedimiento ocurre en el registro y lo que ocurre es que el registro toma no otras cartografías, sino en principio y como prioridad la cartografía catastral. Es decir, se le da a catastro la importancia que por fin tiene y se declara que su cartografía es la cartografía oficial, como ocurre además con otras administraciones públicas, no solamente con los registros de la propiedad inmobiliaria. El procedimiento varía dependiendo de que lo que se presente sea la representación gráfica catastral, que será la que se debe presentar. Es voluntaria, aquí se mantiene el principio de voluntariedad, salvo cuando se pretenda una inmatriculación, ustedes le llaman saneamiento, es decir, la primera inscripción de las fincas en el registro sí debe venir acompañada de una planimetría, de una base gráfica obligatoriamente. Y también en algunas otras situaciones, por ejemplo, en las modificaciones de entidades hipotecarias, por segregaciones, agrupaciones, etcétera, o bien en las equidistribuciones, en los procesos de redistribución urbana o de redistribución agraria que se llaman concentración parcelaria. En estos casos es obligatoria la presentación de la base gráfica. Cuando la base gráfica es catastral y hay coincidencia con la inscripción,
queda coordinado. Y esta coordinación se publica y se publicita en el registro y también en el catastro. De manera automática opera, ¿vale? Pero también se permite la presentación de una representación gráfica alternativa. ¿Por qué? Pues porque en ocasiones el catastro no tiene dada de alta una determinada titularidad, bien porque se ha variado en la realidad esta registral, la realidad y no se ha llevado esto al alta de catastro, o bien porque, bueno, pues porque el interesado necesita una exactitud mayor o considera que la planimetría catastral no es exacta. Entonces, acude a un procedimiento de modificación. Este procedimiento de modificación se basa en una base gráfica alternativa, una representación gráfica alternativa. Y en este caso el proceso es algo más complejo, porque para la validación y, por tanto, coordinación es necesario comunicación a catastro. Catastro sigue un procedimiento también de notificación a colindantes y a partir de la validación que haga catastro es cuando la finca quedará coordinada entre registro y catastro, ¿vale? Este procedimiento es extremadamente garantista, es decir, desde el momento en que se pide la inscripción de una base gráfica, nosotros notificamos a los interesados y los interesados tienen a su disposición el portal llamado Geoportal, del que hablaré ahora un poco, y este Geoportal es el que les permite comprobar las manifestaciones que otras personas están haciendo con respecto a sus linderos y ver si tienen algo que alegar en el procedimiento y alegar lo que a su derecho convenga. Como no puede ser de otra forma, porque en España rige el principio de tutela judicial efectiva, al igual que en Perú, y por tanto los interesados no se les puede producir un perjuicio sin que lo manifiesten, mucho menos en el registro de la propiedad, que recuerden está para proteger no a la parte del negocio, no a las partes del negocio en sí, sino a quienes no son parte del negocio, a los que son terceros. Por eso se dice que la ley hipotecaria es una ley de terceros. Pues bien, los terceros quedan perfectamente protegidos también en la inscripción gráfica de las parcelas. ¿Cuál es la clave de esto? La clave es que ahora el titular ya no es titular de un abstracto, de lo que quiera que haya en la realidad extrarregistral. No, no. Ahora el titular registral es un titular registral protegido por los pronunciamientos registrales sobre una porción concreta del territorio, perfectamente delimitada, en el espacio perfectamente identificada, localizada y con todos sus elementos constructivos, según se vayan incorporando además las declaraciones de obra nueva, las declaraciones de plantación nueva o de instalaciones, ¿no? Este procedimiento, como digo, es garantista porque se basa en las comunicaciones a los interesados, a los colindantes y a cualquier personas que puedan tener algún derecho sobre las fincas, por ejemplo, los acreedores hipotecarios, embargantes, etcétera, y está perfectamente afectada por el entorno. Y ahora me referiré un poco más a esto porque esta es una de las cuestiones más interesantes mediante la incorporación de las bases gráficas. No solamente podemos dar información acerca de la finca, sino que ya localizando la finca del territorio somos capaces de decir lo que hay alrededor. Lo que hay alrededor puede ser muy variado, puede ser en fin, medio ambiente, puede ser expedientes medioambientales, puede ser un expediente, por ejemplo, por insalubridad, puede ser un corredor de ruidos, etcétera. Es decir, que ahora mismo la finca ya es una finca registral que está afectada por su entorno. Entiendan de qué hablamos. O sea, en un sistema de folio real registral como el nuestro, en los libros registrales, la finca 10.011 no era colindante de la finca 10.012. La finca 10.012 es una finca que no tenía nada que ver con la finca 10.011. De manera que, en principio, salvo que seamos capaces de localizar en todo el tomo, los tomos registrales, en todo el archivo, cuál era la finca colindante, no existía relación entre las dos fincas. Ni era posible hacerlo, ni era posible entender cuáles eran las interacciones entre una finca registral y la otra. Ahora sí es posible. Es decir, colocando las parcelas en el puzzle gráfico, ya somos capaces no solo de dar información de la finca, sino de lo que afecta también a las colindantes o a todo su entorno. Ahora hablaré un poco más de esto todavía, en el tiempo que me queda, que todavía creo que voy bien de tiempo. Y, y bueno, en cualquier caso, agradeceré que si me extiendo más de la cuenta me lo indiquen, ¿vale? Yo, según mis cálculos, me quedan todavía 15 minutos, ¿no? Aproximadamente. Y también se da no solamente información registral, la información registral ordinaria, es decir, una nota simple, certificación, ¿no? La literaria, sino que ahora podemos dar también información registral gráfica, podemos dar información que da una serie de características mucho más definidas, la localización en el espacio, la extensión superficial de una manera mucho más concreta, la coordinación con catastro. Información gráfica es algo de extraordinaria importancia, no solamente también por el hecho de que la información que se da es más valiosa, sino que es que además antiguamente o teníamos el número de finca registral o era muy difícil obtener información de una determinada parcela, lógicamente. Es decir, uno iba al registro de la propiedad y digo, yo quiero información de la parcela tal. Pues digamos usted el número de finca registral. Ah, es que no lo sé, yo hablo de la parcela que está allí en medio del monte, cerca del Arroyo Chico. No podemos encontrar la parcela, no podemos buscarla. No, ahora, incluso para dar información literaria, la forma más adecuada de hacerlo es acudir al plano y ver en el plano cuál es la parcela que está junto al Arroyo Chico y entonces a partir de ahí ya podemos obtener la información de toda la vida, certificación
o nota simple. ¿De acuerdo? Es tan importante como eso es el utilizar los medios gráficos. Bueno, la clave es que tenemos ahora, ya no tenemos una finca registral, simplemente tenemos una finca gráfica registral. ¿Vale? Esta finca gráfica registral tiene unas características especiales, ¿no? Uy, me he ido de sitio. Unas características muy concretas, ¿no? Y las características más concretas es que se le aplican los principios gráficos. Los principios gráficos realmente son una reproducción de los principios hipotecarios, pero una reproducción muy interesante porque, claro, se aplican de una manera distinta. No estamos hablando de la misma, pues es la misma esencia, pero no es lo mismo hablar de los derechos sobre los bienes que existan donde quiera que sea, sino derechos sobre bienes concretos. Hemos hablado ya de la voluntariedad. Bueno, la voluntariedad es variable. Hay ocasiones en las que es obligatoria la inscripción de la base gráfica, pero en cualquier caso, no solamente se tiene que presentar la base gráfica de inscripción en determinadas situaciones, sino que el interesado, cuando no tenga obligación de hacerlo, puede presentar la inscripción de la base gráfica a registro de manera espontánea y sin necesidad de hacer ningún otro acto. Es decir, no, yo es que lo que quiero es inscribir mi base gráfica. Yo ya tengo una titularidad sobre una parcela y lo que quiero es ahora mismo darle más valor a mi parcela y poder de alguna manera publicitarla de una manera más exacta, con el pronunciamiento registral y catastral de coordinación catastral. Así que quiero que se inscriba en mi base gráfica. Eso se puede hacer de manera espontánea. Lo normal, sin embargo, es que quien va a comprar una parcela, pues lo que diga es, vale, pues ahora esa parcela que no tiene todavía su base gráfica inscrita, pues ahora que estoy comprándola, por favor, señor registrador, inscríbame la coordinación con el catastro, ¿no? Una vez más, la voluntariedad como principio. Sigue siendo declarativo. Bueno, solo faltaba. Aquí, a ver, los registradores somos muy chulos, pero chulos en español significa muy, muy valientes, muy audaces. Bueno, solo faltaba que nosotros consideráramos constitutiva de la realidad extrarregistral la base gráfica. Lógicamente, es también tiene carácter declarativo la inscripción y también el principio de rogación, como acabo de explicar. La prioridad, porque ahora podemos hablar de que inscrita una base gráfica no podrá inscribirse ninguna base gráfica que se presente con título, con posterioridad si esta es contradictoria, ¿de acuerdo? Es decir, o bien en el caso de que haya digamos, combinaciones, o sea posible en algunos casos que varias bases gráficas con respecto a determinadas partes de la parcela coincidan, pues que éstas se vayan ordenando adecuadamente. El tracto, una de las bases gráficas también, se irán inscribiendo y la modificación posterior de cualquier acto se inscribirá con posterioridad, teniendo que pasar por todos los elementos constructivos, por ejemplo, creaciones de obra nueva o todo lo que haya ocurrido con posterioridad en la parcela. Estos principios se ponen también en duda. Estamos hablando de principios muy embrionarios y hay tratados enteros. Hay uno que les recomiendo de Pedro Fandos sobre los principios, es su tesis doctoral y es un libro muy interesante, donde llega a muchas conclusiones con respecto a esto y llega a todos los debates que se vienen planteando desde que los registradores usamos bases gráficas. Les indico ya que es una cuestión apasionante, muy interesante y muy, muy sesuda jurídicamente. Pero en cualquier caso, la calificación ha cambiado. Ahora ya el principio de legalidad no se aplica solamente por lo que resulta de los títulos presentados y por lo que resulta del registro en cuanto a lo literario del registro, sino también por lo que resulta de la base gráfica. ¿De acuerdo? Es decir, que la legitimación, la presunción de que los derechos existen pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento respectivo, o la inoponibilidad, por virtud de lo cual los bases gráficas y las realidades gráficas no inscritas no perjudican a las bases gráficas inscritas y coordinadas con catastro, ¿de acuerdo? Y la fe pública, en la medida que pueda también hablarse de que con respecto a determinado tipo de adquisiciones, el titular será mantenido en su adquisición, aunque después se resuelva esta titularidad gráfica por virtud de causas que no constan en el registro, ¿no? Derecho o, digamos, protección extraordinaria que viene a cambiar de alguna manera la mentalidad anterior de la doctrina hipotecarista de que la fe pública y la legitimación no se extienden a los elementos descriptivos, a los elementos fácticos de la descripción, ¿no? Pues ahora esto está cambiando. No puede cambiar de una manera tan radical, obviamente, y hay algunas matizaciones. Como digo, la doctrina está discutiendo todavía sobre los efectos de fe pública y legitimación sobre las bases gráficas, pero les adelantó que los principios gráficos son ahora mismo ya una realidad y se están utilizando en la calificación. Las aplicaciones que tiene la finca gráfica registral son de enorme importancia, porque al final estamos hablando de que no solamente estamos dando, como digo, información sobre la titularidad de las cargas, sino de todo lo que afecta físicamente a la finca en sí, ¿no? Estamos en condiciones de dar información asociada. Por ejemplo, la finca puede no hacer constar en la descripción originaria que se encuentra integrada dentro del polígono 3 del Plan General de Ordenación Urbana, imaginemos. Pero si damos esta información de manera asociada, es decir, no la damos porque seamos titulares de la información está en poder del ayuntamiento. Y no solo eso, el ayuntamiento puede cambiar la mañana, porque el plan general puede cambiar.
y que cambie el plan general no implica que todas las fincas que están integradas dentro del polígono 3 del plan general de ordenación urbana vayan a modificarse en el registro. No se van a cambiar sus datos descriptivos en el registro. Hasta que no venga una modificación hipotecaria, no habrá ninguna variación sobre el asiento registral. Pero como el asiento registral está interconectado con información del ayuntamiento, estamos en condiciones de decir, puesto que su finca es esta y está localizada en el territorio, y puesto que el Plan General de Ordenación Urbana ha cambiado, usted, que antes podía levantar 2 alturas, ahora puede levantar 5 alturas. O bien, puesto que su finca se encuentra dentro de este polígono que ahora ha sido declarado protegido por patrimonio, pues ahora ya usted no puede construir, ¿de acuerdo? Porque información asociada en algunas ocasiones es algo que interesa al particular. Por ejemplo, si de levantar 2 alturas ahora puede levantar 3, ha aumentado el valor potencial de su finca cuando la vaya a vender. Pero si la finca está afectada por patrimonio, puede que haya disminuido. En ese caso ya no puede edificar de la manera que él querría, o no puede hacer una promoción inmobiliaria, etcétera, ¿no? Entonces la información asociada es muy interesante porque protege las políticas públicas, las administraciones, incluso contra los deseos del interesado. Y no se está mermando en absoluto el principio de rogación. Lo que ocurre es que estamos dando información que existe en la realidad y que no puede permanecer escondida, porque de otra forma el registro de la propiedad no estaría dando publicidad exacta de la situación de las parcelas. Tan importante es la información asociada, que puede referirse a cualquier cuestión, es decir, urbanismo, por supuesto, medio ambiente, protección de tierras indígenas, protección en fin, de patrimonio, qué sé yo, vías fluviales, vías pecuarias, cualquier situación que pueda afectar a la parcela. También se puede dar información de referencia. Información de referencia es una información también muy curiosa porque es la información de lo que tiene el entorno. Esto que presento aquí, bueno, lo que está en verde es un sitio donde yo tengo una propiedad. Yo tengo un par de propiedades aquí porque he vivido mucho tiempo y en fin, porque tengo también patrimonio familiar y eso. Y se trata del tercer sitio donde los americanos tiraron bombas atómicas. Las 2 primeras fueron, digamos, más destructivas, la de Hiroshima y Nagasaki, que la de Palomares. Palomares ocurrió un accidente aéreo de una nave nodriza y se cayó una bomba y no explotó en la zona. Una situación muy peculiar que se dio en los años 60. Pero claro, todavía hay, digamos, basura nuclear. Entonces, ustedes la importancia que hay para una persona que compra una determinada parcela, saber que su parcela se encuentra cerca de territorio contaminado por uranio enriquecido o por plutonio o basura de plutonio, qué sé yo. Es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, también situaciones que pueden ocurrir con respecto a fincas colindantes. Imaginemos que la finca que yo estoy comprando está en la parcela A y la parcela B, que no se encuentra relacionada con el registro por ninguna razón, pues tiene un expediente abierto porque la nave de chiqueros está lanzando contaminación porque los cerdos están contaminando más de la cuenta. Bueno, importante poder dar información en cuanto a expedientes, que una vez más son expedientes que tienen una vida dinámica. Puede que un expediente que consta en el registro haya quedado sobreseído o bien un expediente que no consta en el registro que se haya abierto ahora mismo y al interesado, evidentemente, pues tiene todo el derecho a conocer esta información. Y luego los mercados de emisiones. Ni voy a entrar en esto porque me estoy quedando sin tiempo, pero quiero decir, por Kioto y los mercados territoriales, que luego se intentó aplicar a los mercados del agua y se hicieron algunas experimentaciones piloto en registros españoles. Una de las aplicaciones que solamente pueden tener lugar con respecto al registro cuando se utilizan bases gráficas y cuando se tiene una certidumbre total en cuanto a la parcela que sobre el territorio está ocupando un determinado titular registral. La cuestión es que a partir de aquí, evidentemente, bueno, pues por los registradores podemos hacer muchas más cosas, ¿no? La ley 15/2015, perdón, ley 13/2015, la ley de coordinación, obliga a los registradores a crear un geoportal, un portal en el que los interesados puedan acudir para ver la situación gráfica de sus parcelas. Y esta situación los registradores nos la hemos tomado muy en serio. Y no solamente lo hemos tomado muy en serio, sino que estamos jugando con ello y creando cada vez aplicativos nuevos y haciendo cada vez cosas más allá de lo que nos pide la ley, que es una característica de los registradores españoles, realmente porque bueno, tenemos una vocación de ir innovando y estar por delante de la legislación. Nos interesa y también está nuestra valía en ello, es decir, la sociedad nos valora también por las innovaciones que hacemos, así que gastamos grandes cantidades de recursos en ir innovando. El geoportal es indudablemente una de las herramientas más interesantes que ha creado los registros españoles y se trata, pues bueno, ahí pueden curiosear, es una herramienta que en esencia pues, sirve para varias cosas, ¿no? Para la localización e identificación de las parcelas, para empezar, en las parcelas españolas, en muchos registros no era fácil saber cuál es el registro competente. Uno pues tenía que andar preguntando y uno decía, no, es que esta finca, pues tal, pues no, esta parece que es del registro 3, del 4. Bueno, pues ahora se pincha sobre el mapa
y aparece. Pues le corresponde a usted el registro de Sevilla número 8, el registro de Madrid número 63. Hay tantos registros en Madrid que los que no son municipales, están dentro de un determinado municipio, es importante también saberlo. También se puede dar información registral, como decía antes, pinchando sobre la parcela, sin necesidad de saber el número de finca registral, sino con su código de identificación o bien con su identificación gráfica. También se puede localizar fincas por su expediente abierto como consecuencia de catástrofe. Ahora veremos un poco más esto. Y también comprobar la interacción con los colindantes. Esta es la clave. Por el artículo 203 de la ley hipotecaria, que establece que en cualquier procedimiento de inscripción gráfica es necesario el consentimiento de los colindantes. Por tanto, este consentimiento no tendría ningún sentido si al colindante le llega una notificación y tiene que acudir al registro de la propiedad y ver sobre un plano o de alguna manera cómo su finca coincide con un lindero o no coincide. No. Los interesados reciben una comunicación, entran en el portal, en el geoportal, y en el geoportal pueden ver cómo se está pretendiendo la inscripción de una determinada parcela que coincide, que no coincide con la suya, para que puedan alegar lo que a su derecho convenga e incluso oponerse directamente al procedimiento de inscripción de la base gráfica. Y también tiene una importante herramienta de análisis y de gestión de geometrías. La búsqueda, como digo, se puede buscar por calle, por referencia catastral, por alertas, inscripciones o por operación registral en su CRU, ¿no? El código registral único, que es el DNI de la finca. Las informaciones que pueden darse a través del geoportal, pues, bueno, lo más importante seguramente es la de tolerancia con catastro, porque si una persona va a adquirir una parcela y resulta que en catastro está identificada con unos metros cuadrados distintos de los que tiene la finca registral, al interesado le interesa, le es muy importante poderla comparar con catastro, una base con la otra, y decir, sí, esta parcela coincide con catastro o está dentro del 10% de margen admisible y por tanto el registrador posiblemente acceda a inscribirla. Esto lo puede hacer el interesado acudiendo al geoportal y pidiendo un análisis de contraste con la planimetría catastral. Pero se puede hacer contrastes con otras planimetrías y esto es muy importante también para la gestión del dominio público a todos los niveles, porque evidentemente si a las administraciones públicas les interesa publicitar que existe un corredor de ruidos o que se va a inmatricular una determinada finca y esa finca es colindante con dominio público marítimo terrestre o con naves industriales o de algún tipo, por ejemplo, contaminantes, etcétera, pues es muy importante que las administraciones públicas presten su consentimiento. Y para saber de antemano si las administraciones van a prestar su consentimiento, es importante acudir al geoportal donde gráficamente se verá pues, cómo está delimitada gráficamente la finca y si existe algún tipo de incompatibilidad con el negocio que van a realizar. Lo de la gestión de geometrías es algo más complejo, pero bueno, es realmente una herramienta casi juguete que permite a los interesados realizar operaciones de modificación hipotecaria por borrador o digamos por proyecto. Imaginemos que yo quiero ver cuánto es la parcela mía si la junto con otra parcela y si la junto con esa otra parcela o si la agrupo con la parcela colindante, si voy a poder realizar una edificación o si voy a tener los márgenes que las licencias administrativas me van a permitir para realizar una actuación sobre ellas o al revés. Imaginemos que tengo una parcela de no sé cuántos metros cuadrados y la quiero deslindar por un determinado punto, que es el arroyo chico, pues es la línea de árboles o la carretera que la cruza de lado a lado. Si la voy a deslindar por ahí, ¿cuántos metros cuadrados dice catastro que tengo? Y por tanto, tendré los metros cuadrados necesarios como para que el planeamiento me permita hacer la segregación. Pues esto es lo que permite el análisis de geometría. Nos permite hacer toda una serie de cuestiones en las que realmente no voy a entrar. Primero, porque no soy experto. Segundo, porque se nos iría el tiempo. Pero digamos que es también una de las aplicaciones del geoportal y, bueno, una de las innovaciones más grandes. Sin duda el más llamativo es el portal registral de emergencias, que nosotros hemos querido que sea un portal independiente del geoportal, independiente de alguna manera de él, en el sentido de que es, bueno, puede funcionar de una manera aislada y puede interactuar de una aislada al propio geoportal, aunque indudablemente parte también de las aplicaciones, de los aplicativos que se han hecho para el geoportal, ¿no? La razón de ser es la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma. O sea, ustedes pueden ver las casas afectadas por la colada volcánica. Situación verdaderamente catastrófica, que en España nos llama mucho la atención, pero bueno, en Perú, Colombia, etcétera, pues hay muchas situaciones similares y evidentemente no les tengo que hablar a ustedes de lo perjudicial que es un volcán. Pero sí les puedo decir que el legislador español se encontró con una situación pues de caos y de verdadero pánico en ese momento y dictó un decreto ley 20/21, que exigía a los registradores al menos tres cosas: que en el geoportal
ya les digo, nosotros creamos un portal aparte, portal registral de emergencias, se pudiera dar una referencia específica de la evolución en tiempo real de las coladas de lava. Ahí pueden ver la colada de este año, la colada del año 2021, que es la que está marcada en rojo, que invadió una parte grande también del territorio, perdón, parte grande del mar, es territorio ganado al mar. La identificación inmediata de las fincas registrales afectadas por la colada, y esto fue posible hacerlo con respecto a un montón de fincas por las descripciones más modernas, y con respecto a otras, ahora veremos cómo hicimos. Y lo tercero que era necesario hacer era encontrar cuáles las fincas registrales se encontraban catastradas o, digamos, volcar estas fincas registrales sobre el parcelario catastral. Las características del geoportal es que es digamos, una aplicación absolutamente ágil, maniobrable, que permite en todo momento, bueno, pues, atender a los requerimientos de la administración para cualesquiera eventualidades, por ejemplo, cómo se coordina esto con la gestión medioambiental, o cómo se coordina con la gestión de las subvenciones o las ayudas que se puedan recibir. Es interoperable a través de API Web y, por tanto, con otros aplicativos y con otras webs, por ejemplo, la web catastral, o otras que se puedan crear ad hoc para la situación de emergencia. Como digo, es independiente, que era importante hacerlo así, pero también es, y esto es una de las características más interesantes, aplicable a otros casos de emergencias, ¿no? Como hemos hecho con los incendios que han ocurrido lamentablemente en la isla de Tenerife. Fue posible localizar 2.050 fincas de las aproximadamente 5.000, aproximadamente un 40% de las fincas fueron identificadas, como puede verse en esta diapositiva. Fueron identificadas en primer lugar por la base gráfica. Cuando había base gráfica registral no había ningún problema. Otras fueron identificadas por parcela catastral con referencia catastral, y que tuvieran esta referencia catastral o la certificación catastral inscrita en el registro de la propiedad. Y otras fueron identificadas por programas antiguos que teníamos nosotros de bases gráficas, que también los utilizamos auxiliariamente para esto. Y finalmente por la descripción literaria, y fuimos capaces de encontrar estas fincas registrales. Hay que decir que se trata de una situación de dominio, bueno, propiedad rústica, es decir, que no estamos hablando, salvo algunas poblaciones, eran casas aisladas, de manera que gran parte del territorio no estaba inscrito. No es que no localizáramos las parcelas, es que sencillamente una parte importante del territorio, pues, a nivel de propiedad rústica, sigue sin estar escrito en nuestro país. Pero en cualquier caso, lograr el 40% fue verdaderamente interesante, y sobre todo son seguramente las propiedades de más importancia, pues las propiedades de más valor, y aquellas que iban a recibir una indemnización mayor o unas ayudas especiales por parte de la administración. Claro, la forma en la que la administración decida tratar a la colada del volcán, pues es distinta, ¿no? Hay una serie de cuestiones que quedan bastante claras, ¿no? Es decir, lo primero, que los bienes ganados al mar, que ya también se estaban planteando, pertenecen al Estado. Hay diferentes normas, incluso en la legislación civil, que hablan de las islas adyacentes a los mares de España, o las que se formen por aluvión de los ríos, etcétera, pues pertenecerán al Estado, cuando los terrenos ganados al mar pertenecerán también al Estado. Sobre estos terrenos, al lado, ahora si quieren vuelvo a la diapositiva, se ha construido y se ha plantado, porque las coladas de lava en la isla de La Palma vienen siendo una constante desde los años 40, ¿vale? Pero en cualquier caso, en principio, son bienes que pertenecen al Estado, y es el Estado el que tendrá que decidir qué se hace sobre ellos. Sobre el resto de los territorios no se pierde dominio. El hecho de que haya una colada volcánica de lava, no se pierde el dominio. Ahora, claro, las edificaciones sí se destruyen, y por tanto una edificación que se destruye deja de existir, y por tanto se pierde el dominio, pero de manera fáctica. ¿Qué ocurre sobre esa propiedad? ¿Se puede volver a construir sobre ella? De momento no está definido. En principio no sería de extrañar que el Estado considerara estas propiedades de interés geológico, de interés medioambiental, y por tanto pues prohibiera la edificación o diera otro tratamiento a estas propiedades. Pero en cualquier caso, estas expropiaciones deben partir también de un procedimiento administrativo, y este procedimiento no sería de extrañar que al Estado le diera por adjudicar propiedades en situación en territorios distintos, y el efecto de la colada pues se mantuviera tal y como ha quedado de manera natural. No se sabe exactamente. Pero en cualquier caso, lo que es imprescindible es la individualización de las parcelas, para si hay una restitución por la vía de subrogación real, que se haga de una manera justa a las personas que efectivamente eran titulares de las parcelas afectadas. Y en cualquier caso, los asientos del registro siguen bajo la salvaguardia de los tribunales. Es decir, ni siquiera un volcán, ni siquiera Vulcano y sus terribles efectos pueden hacer que los derechos se transformen. Los derechos siguen siendo titularidad, y los asientos de registro siguen reflejando, mientras no se diga otra cosa, dominio, incluso hipotecas, porque si las fincas se encontraban hipotecadas, los acreedores hipotecarios tienen algo que decir sobre ello. Ocurre que
la isla de Tenerife, de la que yo trabajo. Estos son fincas de mi registro, son espacios de mi registro. Se ha visto afectado recientemente, el mes pasado, por terribles incendios que han dado la vuelta a la isla. Y, y bueno, pues el portal de emergencias ha servido también para poder identificar las fincas afectadas por los incendios, también de cara a, bueno, al tratamiento que se vaya a dar a las tierras afectadas por el fuego, por parte de las administraciones medioambientales canarias y las estatales. Como digo, es un portal verdaderamente útil y que sirve, pues, bueno, para demostrar un poco también la sensibilidad que tenemos los registradores, no solamente, como se suele decir o como se suele mal decir a veces, la inversión del capitalista, etcétera, sino que también ayudamos a políticas públicas bueno, pues de todo tipo, y especialmente las medioambientales, que es algo hacia lo que nos sentimos especialmente sensibilizados. No tengo mucho más que decir. Estoy a su disposición para cualesquiera preguntas que puedan tener. Bueno, la primera pregunta es: ¿cuál es el mayor desafío en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas en el catastro? Yo no puedo hablar de las herramientas tecnológicas de catastro, hablo de las herramientas tecnológicas del registro, y el mayor desafío es el seguir pudiendo aplicar estas herramientas a la gestión de políticas públicas cuando se nos requiera. De la misma manera que el portal de emergencia se aplica a una situación catastrófica, pues también se puede aplicar a una situación no catastrófica. Imaginemos un ayuntamiento que quiera aplicar los principios de bases gráficas registrales a la gestión del Plan General de Ordenación Urbana, y a que la edificación se realice de una manera coherente y que se haga de una manera adecuada. Protección de patrimonio, por ejemplo, el patrimonio histórico de los municipios es algo verdaderamente sensible para las administraciones públicas, y yo creo que Geoportal tiene mucho que decir también con respecto a ello. Y bueno, lo bueno aquí es que Catastro también ha desarrollado sus propias herramientas de coordinación. La comunicación con Catastro es muy fluida, y por tanto lo que tenemos ahora mismo delante de la mesa es una posibilidad de comunicación y de coordinación entre las dos instituciones, que sin duda va a ayudar al interesado. La segunda pregunta es: ¿cuáles son los efectos jurídicos que conlleva el uso del portal de emergencias como herramienta de acceso a los ciudadanos? Su uso es únicamente para fincas registrales. Bueno, el portal registral de emergencias está dirigido a ver qué fincas registrales eh, podemos identificar sobre el territorio. Claro, con respecto a fincas no registrales no podemos hacer nada. Para eso están las parcelas catastrales, que sí que tienen una vocación de, como digo, exhaustividad, pero nosotros, digamos, no podemos actuar sobre parcelas no registradas. Y en cuanto a los efectos jurídicos, es decir, el efecto jurídico no es por el uso del geoportal. El efecto jurídico es porque una finca descrita en el registro de una determinada manera se inscriba su base gráfica y se coordine con Catastro. A partir de ese momento, los efectos son que se extiende la fe pública y la legitimación a los elementos descriptivos del inmueble. Y como digo, los efectos son la aplicación de todos los principios hipotecarios y la protección total del registro, ya no al titular de una porción ideal del territorio, sino al titular de una parcela perfectamente definida e identificada en un mapa. Es tan importante como eso. Se me hace una tercera pregunta, dice Nilda Rodríguez: en un proceso de levantamiento de planos en curso de investigación fiscal se evidenció que el predio físicamente tiene una determinada forma rectangular. Empero, la base gráfica de la SUNAR tiene ciertas aristas que difieren de la forma real del predio, por la cual ha sido observada en el plano levantado por el perito. ¿Cuál sería el procedimiento para lograr la anotación registral de la ubicación real, coordenadas del predio investigado? Lo que hacemos nosotros es que cuando un interesado identifica que existe una discrepancia entre la descripción del registro y la descripción catastral, por llamarla así, digamos la medida catastral, lo que hace es que identifica cuál es la verdadera descripción, la correcta, y pide un levantamiento. Lo normal es que acuda a un perito y el perito diga: no, la finca en la realidad es esto. Esta planimetría se presenta a Catastro para que Catastro entienda si esa planimetría puede, digamos, verosímilmente estar siendo la realidad jurídica correcta, en la realidad física correcta, o bien está perjudicando a algunos titulares de fincas colindantes. En Catastro también tiene en cuenta los titulares de fincas colindantes y no acepta una modificación catastral si no se le verifica que no se está causando ningún perjuicio. A partir de ahí, pues se presentará la base gráfica alternativa al registro de la propiedad con la validación catastral, y nosotros coordinaremos una y otra. Pero bueno, es un procedimiento en el que de lo que se trata es de que el interesado efectivamente use todo lo que tenga en su mano para demostrar que lo que hay es lo que dicen los técnicos. Y si hace falta, Catastro enviará a sus peritos y también realizará pues una comprobación sobre la base de las distintas pasadas de
de los drones que se hacen ahora mismo para ver cuál es la evolución de la finca y por qué en su momento reflejó una titularidad catastral, bueno, titularidad, realmente una fisonomía catastral y ahora mismo esa finca tiene una fisonomía distinta. A partir de estas averiguaciones llegará a la conclusión de que efectivamente el interesado tiene razón o bien le negará al interesado la posibilidad de reflejar esta fisonomía en catastro. Pero como digo, lo más importante aquí es que no solamente a efectos fiscales, sino también a efectos jurídicos, y esto tiene una importancia muy grande de cara a aumentar el valor de las propiedades, que las fincas queden muy bien definidas sobre el territorio, que quede perfectamente definida su extensión y si el interesado tiene la posibilidad de utilizar medios alternativos para demostrar que su finca es como dice que es, pues que los utilice hasta conseguir el consentimiento de catastro y después la validación registral. Estas son las preguntas que tengo. No sé si he contestado correctamente a ellas. Si alguien quiere algo más, pues estoy a su disposición.